Muy bien, muy buenas noches con todos. Sean bienvenidos a la sesión número 14 del curso. La clase pasada hicimos un poquito de teoría de diagrama de interacción, o sea, el diagrama que nos permite poder estimar la validación de una sección de columna o de muro ante las fuerzas internas de flexocompresión. ¿Sí? Vimos que el diagrama de interacción realmente es un lugar geométrico que limita la resistencia de nuestro elemento a flexocompresión. Entonces la interacción entre la carga axial y el momento flector es muy importante para poder definir la resistencia, ya sea nominal o de diseño de nuestro elemento. Entonces nos quedamos en eso de la clase pasada. Yo le dije que íbamos a hacer esto pasito a pasito con un ex. Ahora, les voy a mostrar en AutoCAD nuestras cuatro columnas cuadraditas. Son las C2 que tienen las secciones 55 por 55 centímetros. De todos los criterios que habíamos visto la clase pasada, que era respetar los recubrimientos libres, no excederse de 15 centímetros entre barras, entre una lateralmente soportada y otra que no lo está, además del el tema de las cuantías, ¿no? Ir tanteando con lo mínimo, pues con todos esos criterios se da una primera propuesta de sección de columna. Por ejemplo, en este caso, yo lo que he hecho es, a ver, vamos a ponerle una sola vista. En este caso yo lo que he hecho es, bueno, empezamos diciendo que vamos a utilizar la cuantía de 1%. 1% del área de la sección transversal bruta nos da como 30 centímetros cuadrados, más o menos. Ahora, em, esos 30 centímetros cuadrados, ¿entre cuántas varillas lo voy a dividir? Pues básicamente lo que hice es lo siguiente. Más o menos, y esto es una recomendación, ojo, no es una regla, lo que yo hago es espaciar las barras eh, a una separación que sea aproximadamente 15 centímetros. Y esos 15 centímetros en realidad están inspirados en esto, ¿sí? O sea, básicamente la manera en que yo armo mis elementos es que casi siempre todos están lateralmente soportados, ¿sí? Ya sea por un estribo o por un ganchito. Pero lo que yo hago es más o menos inspirarme en esos 15 centímetros. No es una regla, ojo, es una recomendación. Entonces, si uno hace la medición entre estas barritas, obtiene como 14 centímetros más o menos. ¿Sí? Que pues evidentemente no necesita estar dibujado para que ustedes lo sepan, ¿no? Simplemente lo que harían es a la dimensión total, por ejemplo 55 centímetros, restarle 4 centímetros de recubrimiento a cada lado, restarle un diámetro de estribo de un lado, otro diámetro de estribo del otro lado, y pues ahí más o menos sacarán cuántas varillas necesitan para aproximadamente tener esa separación de 15 centímetros. Entonces, en esa columna de 55 centímetros de lado, opté por este armado, ¿sí? Y, y si se dan cuenta, es un armado simétrico y que van a ver ahora que nos facilita bastante las cosas. Consulta, ¿es recomendable estar cerca de 15 centímetros? Desde mi punto de vista, sí, por dos motivos. El primer motivo es que pues se logra un elemento que no tiene tanta congestión de varillas longitudinales, o sea, no están tan cerquita las varillas, ¿no? Recuerden que el mínimo era 4 centímetros, pero lo que yo recomendaba era no tenerlos más juntos, o sea, que la separación no sea menos de 10 centímetros, ¿verdad? Aunque la norma indicaba 4. Bueno, mi recomendación personal es no tenerlas a menos de 10 centímetros. Bueno, 15 centímetros cumple eso. Pero lo segundo, que es más importante, en realidad, que tiene que ver no solo con la construcción, sino que tiene que ver con el confinamiento. Yo confino mis varillas siempre, o sea, uso estribos, uso grapas, pero para no tener tantas grapas unidas o tantos estribos,
una separación aceptable y que normalmente hace cumplir las cuantías volumétricas, por ejemplo, en el caso de que se tengan columnas en sistema de pórticos o dual tipo 2, es justamente una separación aprox de 15 centímetros. Nos proporciona que vamos a tener un concreto en el núcleo bastante bien confinado, que no excedan, digamos, las limitaciones constructivas de tener la varilla muy, muy cercanas y que va a permitir un armado bonito, bastante bueno en realidad. ¿Sí? Les comento que tener esa separación a 15 centímetros prácticamente va a hacer que sus armados sean muy buenos. O sea, estéticamente muy buenos, más allá de las bondades estructurales y la practicidad constructiva. ¿Sí? Así que por eso les recomiendo mucho esto. Entonces, de estas varillas, pues las propuse de esa manera. No vamos a hablar ahorita de los estribos todavía, pero recuerden que para empezar el diseño por flexocompresión hay que proponer la sección. ¿Sí? Entonces, tengo 1, 2, 3, 4, 12 varillas. Entonces, los 30 centímetros cuadrados lo dividimos entre 12 y nos da que necesitamos que cada varilla tenga como 2.5 centímetros cuadrados de área. En nuestro mercado nacional, la que más ajusta a eso es la varilla de 3 cuartos. La varilla de 3 cuartos de pulgada tiene 2.84 centímetros cuadrados. ¿Sí? Entonces, realmente nosotros le estamos colocando esta sección 12 por 2.84 entre 55, algo como 1.1%. ¿Sí? No, o sea, ligeramente superior al 1%, yo diría que está bastante bien como para comenzar. Entonces, empezaríamos con este armado. 12 varillas de 3 cuartos de pulgada, distribuidos en el perímetro de esa manera. Bien, una vez que tienen esta sección inicial preliminar, recién podemos iniciar la elaboración de un diagrama de interacción. Entonces, nosotros vamos al Excel y vamos a poner en práctica lo que estábamos conversando. Un poquito de zoom. Ya. Creo que hice bien. Esta hojita de Excel le va a servir para analizar secciones rectangulares, nada más. ¿Sí? Para secciones más complejas, en realidad podrían ustedes hacer un código, que me parece lo mejor. Y si no están muy interesados en programar, pues directamente obtener esos diagramas de TAPS o de SAP 2000, ¿no? Que tampoco es un pecado, ¿no? De hecho, por ejemplo, yo para los muros sí lo hago en el TAPS y en SAP 2000 cuando no tengo necesariamente secciones tan sencillas. Muy bien, lo que necesitamos es la geometría, en primer lugar, ancho y peralte, B y H, 55 centímetros, en este caso es una columna cuadrada. Lo que se calcula aquí es el área de la sección bruta y se calcula la posición del centro de reducción. A ver, nosotros para poder generar un diagrama de interacción necesitamos saber en qué punto vamos a colocar la carga axial y el momento flector. Y ese punto a donde lo vamos a reducir es precisamente el centroide de esta sección rectangular. Es por eso que en este caso la posición del centro de reducción es la mitad del H, ¿no? Que es el peralte. Si lo vemos en nuestro grafiquito, ahí está, ¿no? Esto es como que el peralte, digamos, o la dimensión más larga, según la imagen, y esta es la dimensión más corta, ¿no? En realidad, para este caso son 55 centímetros los dos. Muy bien. El diagrama de interacción se tiene que realizar para el momento alrededor de los dos ejes principales, cuando tenemos secciones rectangulares. En este caso, estamos haciendo el diagrama de interacción eh, con la carga P de siempre, pero con el momento aquí, alrededor de este eje. ¿Sí? Es por eso que en este Excel, este valor de aquí es el peralte. ¿Sí? Porque el momento está eh, aplicado alrededor de un eje perpendicular a esa dimensión. Es por eso que este toma el nombre de peralte. Bien. Entonces, algo similar
Si ustedes quieren obtener el diagrama de interacción alrededor del otro eje, tendrían que hacer, pero cambiando los datos. Claro, aquí va a resultar exactamente lo mismo, pero imagínense si tuvieran 40 y 60. Bueno, ahí tendrían que hacer el diagrama de interacción para este caso y luego tendrían que hacer el diagrama de interacción para este otro. Por decir, en el primer caso, para el caso PM2 y para el otro, el PM3. Entonces, hay que tener cuidado con cuál estamos viendo. Los materiales, el concreto, resistencia 210, el beta 1, que para 210 es 0.85, la deformación unitaria de agotamiento en compresión de concreto no confinado, ¿no? 3 por 1000. Y la carga de transición. Recuerden que en la diapositiva les mostraba esto, ¿no? Que existe una carga de transición desde la cual vamos a ir cambiando el phi progresivamente, ¿no? Desde 0.7, que es el phi de compresión, hasta 0.9, ¿sí? Entonces, esa carga de transición es la que se halla aquí. Ahí lo tenemos. Ya está automático, pero pues siempre pueden ver la fórmula ahí, ¿no? En cuanto al acero, pues lo mismo, ¿no? Definimos un acero elastoplástico, porque recuerden que esa era una de las hipótesis, tanto para el diseño a flexión como para el diseño a flexocompresión. 4200, FY, acero A615, grado 60. El módulo de elasticidad del acero, que es universal, y pues la deformación unitaria en la fluencia del acero de refuerzo. Entonces, una columna puede estar armada de diversas capas, ¿sí? En este caso, por ejemplo, y para este sentido de la flexión, vamos a tener que las capas son así, capa 1, capa 2, 3, así hasta la n. Si nosotros vemos nuestro grafiquito, que es lo que acabamos de proponer, ¿cuántas capas tendríamos? Comenten. Según este esquemita, ¿cuántas capas tendríamos para nuestra columna? ¿Cuántas capas de acero de refuerzo? Cuatro capas. Perfecto, Yamil. Son cuatro, ¿sí? Es bastante sencillo, ¿no? Esta es la primera, la segunda, tercera y cuarta. Cuatro capas. Muy bien. Entonces, esta hoja de Excel está hecha para 20 capas. Como les digo, cada vez que ustedes vean un problema en el que tienen que llenar dato por dato, dato por dato, y si es necesario aumentar filas o restar filas, es un problema que tiene toda la pinta para ser programado. Entonces, esto tranquilamente puede ser un código. Bueno, en la capa 1 tenemos 4 varillas de 3/4 de pulgada. Entonces, el área de acero total de esa capa 1 será 4 por 2.84. En la capa 2 tenemos 2 varillas de 3/4 de pulgada. En la capa 3 igual 2 varillas de 3/4 de pulgada. Y en la cuarta capa las 4 varillas de 3/4 de pulgada. Tan importante como saber el área de las capas es la posición de las capas. Entonces, si vamos un poquito más abajo, vemos esta vista en elevación, ¿sí? En elevación, si quieren, donde se puede ver esa capa 1, pero ya vista, ¿no? Como la varilla longitudinal que realmente es, o la serie de varillas longitudinales que es. Y pueden ver aquí que la posición está definida como un vector, ¿no? Tomando el punto 0 en la fibra más comprimida, ¿no? Entonces, de aquí hacia la derecha, pues, va aumentando la coordenada de la posición. Entonces, la capa 1 estará en una posición, ¿cómo lo sabemos? Podemos ir a AutoCAD y medirlo, pero voy a mostrarles que evidentemente se tiene que seleccionar el centroide de esa capa, ¿no? Entonces, para hallar ese centroide, pues es sencillo, ¿no? Tenemos 4 centímetros de recubrimiento, tenemos 1 centímetro del estribo, asumiendo que va a ser un estribo de 3/8 de pulgada,
Y aunque fuera de media, no es que sea tanta la diferencia, ¿no? Tenemos 4 más 5 y nos falta la mitad del diámetro de la barra. El diámetro de la barra es 3/4 de pulgada, o sea que la mitad de esto es casi 1 centímetro también. Entonces podríamos decir que el centroide de la primera capa está en una posición de 4 más 1 más 1, o sea, 6. ¿Sí? Su primera posición es 6 centímetros desde la fibra más comprimida. Muy bien. Lo mismo podemos hacer para el resto de capitas. ¿Sí? Si yo voy, por ejemplo, aquí un poco más rápido usando el AutoCAD, puedo hacer algo así, ¿no? Como que voy tomando medidas, pero es obvio que es aproximadamente sería así, ¿no? 6, 20, 35 y 49, más o menos. Entonces, el primero a 6, luego 49, y en el centro tenemos 20 y 35, que serían 14 y 15. Entonces, como 14.5 más o menos entre ambos, ¿no? Tenemos 14.5, que pues ustedes lo pueden hacer un poco más exacto si quieren, ¿no? Algunos cálculos, pero no hay problema. Lo dejamos por ahí. Ya está. ¿Qué más? Bueno, ya tenemos definido cómo es esta sección, cómo está armada. Lo que hace el Excel es calcular el área total de acero longitudinal. Y simplemente calcula la suma de todas las capas. Luego vamos a tener un par de puntos notables. Recuerden la diapositiva. El punto notable de compresión pura, ¿sí? Que sería este de aquí, ¿no? En el nominal. Y sería este de aquí en el de diseño. Perdón, este de aquí en el de diseño. Que es una cota, una línea horizontal, ¿no? Como un techito al diagrama de interacción de diseño. Y el de tracción pura, ¿no? Que es este punto de acá. Este es en el de diseño y este es en el nominal. Entonces, el cálculo del valor nominal máximo de carga axial ya lo habíamos visto, ¿no? El 80% de esta expresión de aquí, ¿no? Que es el 85% del F'C por el área bruta menos el área de las varillas, más el área de las varillas por el esfuerzo de fluencia del acero. Sí, eso ya lo hemos visto varias veces en clase. Entonces, el phi de SP de compresión pura es 0.7, ¿sí? Porque 0.7 es el phi de compresión. Luego, en tracción pura, vamos a tener únicamente el aporte de las varillas de refuerzo, porque el concreto es malísimo para trabajar a tracción y vamos a despreciar totalmente su contribución a tracción. Entonces, para eso simplemente multiplicamos el área de las varillas longitudinales total por el esfuerzo de fluencia. Y ya está. Y para pasar esto a diseño, lo multiplicamos por 0.9, porque recordemos que 0.9 es el phi que funciona para tracción pura, ¿sí? Y para flexión también. Muy bien. Entonces tenemos esos puntos notables. Ahora sí vamos a maximizar esto. Y lo que vamos a hacer es el cálculo de puntos del diagrama de interacción. El diagrama de interacción tiene muchos puntos. Aquí yo les había comentado del punto A hasta el punto G. Pero no es necesario que sean solamente 3, 4, 5, 7 puntos. En realidad pueden ser tantos como uno desee, ¿no? Si uno desea tener los puntos más juntitos, pues será 20, 30, 40, 50. Lo que uno quiera, ¿no? Entonces, en este caso, creo que tengo del A hasta el Q. Lo importante es que vayamos viendo qué es lo que hace para generar un punto del diagrama de interacción. Como les había comentado, para generar cada punto, lo que tenemos que hacer es definir el C, que es la profundidad del eje neutro. ¿Sí? Nosotros como usuarios vamos a definir cuál es ese C.
Entonces, al definir una profundidad del eje neutro, lo que estamos generando es un perfil de deformaciones unitarias. Esto lo estamos forzando a aparecer, ¿sí? Donde aquí estará el epsilon CU, que es 0.003, y por el otro lado, no necesariamente es de la fluencia, ¿no? Puede ser una deformación unitaria del acero el doble o el triple o lo que salga, pero que va a cumplir con la compatibilidad de deformaciones unitarias. Entonces se dan cuenta, por ejemplo, que la hipótesis de Navier es directamente la que nos está ayudando a simplificar este problema, porque estamos diciendo, bueno, las secciones planas, que es esta en primer lugar, se mantiene plana, que es esta después de aparecida la flexión. Entonces, esa hipótesis de Navier es bastante poderosa, ¿no? Porque permite, pues, de una manera sencilla poder relacionar las deformaciones unitarias en los materiales de nuestros elementos. Entonces, vamos a definir el C, el cual en la fibra más comprimida estará asociado a una deformación unitaria epsilon CU, que sabemos que es 0.003, y luego, con compatibilidad de deformaciones unitarias, vamos a ir hallando cuánto es la deformación unitaria de las capas aquí, estas capitas de acero de refuerzo, que van a estar en compresión, evidentemente, ¿no? Porque están de este lado, y cuánto será esa deformación unitaria en estas varillas de refuerzo que están a tracción. Entonces, recordemos, si es que nosotros sabemos cuál es la deformación unitaria en un material y conocemos su modelo constitutivo, entonces podemos obtener su esfuerzo, ¿sí? En el acero es el modelo elastoplástico. Si nuestra deformación unitaria que encontremos, por decir, de este acero de refuerzo, se encuentra por aquí, póngale un número, 4 por 1000, sabemos que el esfuerzo que está asociado a esa deformación unitaria tiene que ser el esfuerzo de fluencia. Por el contrario, si se encuentra en esta zona, que es la zona lineal elástica, su deformación, o perdón, su esfuerzo asociado va a ser algo que se tiene que calcular con el módulo de elasticidad, ¿sí? Entonces, vamos a definir un punto C, digamos, un punto C que sea 4 centímetros. Fíjense, 4 centímetros, y hemos dicho que la primera varilla, la capa 1, está en una posición de 6 centímetros. Siendo así, y antes de ver los resultados, quiero que me comenten, ¿esta varilla que estoy seleccionando va a estar a compresión o a tracción? Antes de ver los resultados. Recuerden que estamos definiendo un C igual a 4 centímetros ahora. Y la posición de esto es 6 centímetros. ¿Esta varilla estará a compresión o estará a tracción? ¿Qué me comentan? ¿Alguna idea? Compresión, luego tracción. Ya. La varilla va a estar a tracción, porque estamos diciendo que el C, en este caso, es 4 centímetros. Entonces, más o menos, la zona de compresión va a morir acá, a los 4 centímetros desde esta fibra. Entonces, esta varilla ya va a estar fuera de la zona de compresión, por lo tanto va a estar en la zona de tracción. Entonces, esa varilla y todas las varillas hacia la derecha van a estar a tracción. Entonces, bueno, definimos el C. Y para cada capa de acero de refuerzo, vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? El área y la posición ya las hemos definido arriba, pero fíjense, aquí lo que hacemos es calcular la deformación unitaria de cada varilla, o de cada capa, mejor dicho, ¿no? ¿Cómo se calcula esta deformación unitaria? Sencillísimo. Lo que se hace es establecer semejanza de triángulos. Semejanza de triángulos. Considerando el SU
considerando el valor de C y considerando la posición de la varilla. No lo tengo escrito, pero creo que se lo dejo un poco más explícito aquí. Vamos a hacer una... Voy a escribir mejor la expresión que he utilizado, donde ESI va a ser igual a esta, el SU. Y esto es pura geometría, ojo. Puros triangulitos. Va a ser igual al SU entre el C y eso multiplicado por la posición menos C. Multiplicado, para que sea bonito con este punto, por la posición menos C. Ya está. Esta es la ecuación que nos va a permitir calcular la deformación unitaria en cada capita. ¿Sí? Proviene, por supuesto, de la geometría, de la semejanza de triángulos. Imagínense, sería simplemente hacer lo siguiente. Imagínense que estamos en este caso. Yo sé que no, pero imagínense que estamos en este caso. Es como decir, la deformación unitaria, o sea, este punto, digamos, en el triángulo, dividido por la posición menos C, que nos da esta distancia, ¿no? Ya tenemos esta distancia vertical y esta distancia horizontal, es lo mismo que la distancia vertical entre esta distancia horizontal. No, lo que estamos haciendo es semejanza de triángulos nada más. ¿Sí? Distancia vertical entre distancia horizontal es igual a distancia vertical entre distancia horizontal. Nada más. Y pues lo único que he hecho es que pasar ese denominador del epsilon SI a multiplicarlo de acá, ¿no? Para poder despejar esa deformación unitaria de la serie. ¿Sí? Simplemente semejanza de triángulos en el perfil de deformaciones unitarias. Entonces, sabiendo eso, nada, se calcula. Y pueden ver, ¿no? Que las cuatro capas están a tracción. Las cuatro. En las cuatro tenemos valores positivos. Las cuatro están trabajando a tracción. Y fíjense que para deformaciones unitarias que superan la deformación unitaria de influencia, que es el caso de estas cuatro capitas, el esfuerzo en esas capitas es 4.200, ¿no? Kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Esto evidentemente viene de un pequeño if, donde si es que la deformación unitaria excede el 2.1 por mil, entonces se utiliza 4.200. Y si es menor, entonces se utiliza la fórmula de módulo de elasticidad por epsilon para obtener el esfuerzo en esa capa. Una vez que tenemos los esfuerzos, pasamos a fuerzas en cada capita, que es tan sencillo como multiplicar el área de la capa por el esfuerzo en esa capa. Esto, por supuesto, para las cuatro capitas. Y después lo que hacemos es pasar esas fuerzas, las tenemos que pasar al centro de reducción. ¿Sí? Imagínense ahora en nuestro grafiquito que tenemos fuerzas. Ya no veamos el perfil de deformaciones unitarias, sino vemos un perfil donde se vean puras fuerzas. Entonces, aquí tendremos, por ejemplo, una fuerza de tracción. Y esa fuerza de tracción, si la pasamos al centro de reducción de nuestro elemento, vamos a traerla con un momento. ¿Sí? Entonces, ese momento es el que se calcula aquí. Se calcula como la fuerza en esa capa multiplicada por el vector posición menos la posición del centro de reducción. Así que ya lo habíamos definido antes. Entonces, pues para cada capita se obtendrá un momento asociado. Ahora, fíjense cómo
el momento asociado contribuyente de la capa 1 y de la capa 2 son negativos, pero el de la capa 3 y el de la capa 4 son positivos. Y eso que los 4 están a tracción. Esto evidentemente tiene que ver con la posición del centro de reducción. El centro de reducción se encuentra aquí, a la mitad del elemento. Vamos a ponerle un color más fuerte. Aquí. Y lo que nosotros vamos a tener es esta capita así, que está trabajando a tracción. Esta otra capita que está trabajando a tracción. Y esa también, ¿no? Y por ahí tendremos una capa 3 que no está dibujada. Entonces, si yo llevo esta fuerza al centro de reducción, le estoy llevando con un momento que es negativo, porque este momento que yo he dibujado acá es mi positivo, tal cual yo lo he definido en la hoja del Excel. Si es que tiene este sentido, es un momento positivo. Entonces, si ustedes pasan esa fuerza aquí, van a obtener un momento con el sentido contrario a ese. Por eso es que en la hoja es negativo. En cambio, las del otro lado, la capa 3 y 4, sí pasan al centro de reducción con un momento positivo según el esquemita de este X. Entonces es por eso que a pesar de que las 4 están a tracción, la contribución al momento es negativa en un caso y positiva en otros casos. Entonces finalmente lo que hace la hoja es sumar los momentos, ¿no? Porque estamos poniendo cada momento discreto en la posición del centro de reducción y pues finalmente lo que hace es sumar todos los momentos que provienen de las varillas o el aporte de las varillas de los diferentes aceros de refuerzo. Y está. Ahora, eso es en cuanto a momentos. Lo otro que necesitamos saber son las fuerzas. Entonces, las fuerzas que proveen las varillas de acero también se calculan, se suman ahí. Si es que hubiera alguna componente negativa, pues evidentemente eso se va a ver reflejado en el resultado final, ¿no? Pero lo importante es que se suman tanto fuerzas como momentos. Y todo esto nada más está asociado al acero. Por ejemplo, aquí a la derecha tenemos un pequeño resumen. La carga axial proveniente del acero es esto de aquí, ¿sí? La suma directa. La carga axial proveniente del concreto es lo siguiente. 0.85 por F'C multiplicado por el ancho de la sección multiplicado por A. ¿Recuerdan en las diapositivas de diseño por flexión cómo calculábamos la resultante del bloque de compresiones? Era esto, ¿no? 0.85 por F'C por A y por B. Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Y A, pues, no nos lo sacamos del sombrero, sino que A es, evidentemente, C por beta 1. Igualito, exactamente igual que en el caso de diseño por flexión. Se aplica lo mismo. ¿Sí? Entonces, tenemos la carga axial del concreto, del aporte del concreto, del aporte del acero, con lo que se obtiene un P total al sumar. Y esa es la carga axial resultante en la sección. ¿Sí? Adicionalmente necesitamos el momento del concreto. Ya hemos calculado el momento del acero y directamente es esto de aquí. Pero el momento del concreto se calcula, pues, evidentemente, llevando la resultante del bloque de compresiones hasta la posición del centro de reducción. ¿Sí? Se calcula como P multiplicado por la mitad de A, evidentemente, y le restamos la posición del centro de reducción. Nada más, con eso llevamos las fuerzas del bloque de compresiones de concreto al centro de reducción de la sección. Sumamos los momentos y tenemos un momento total. Sumamos las cargas axiales, tenemos una carga axial total. Y eso lo traemos aquí. Fíjense,
Todos los cálculos aquí los he hecho en kilogramos fuerza por centímetro, pero dado los órdenes de magnitud de una edificación de concreto armado, pues conviene pasarlo todo a toneladas fuerza y a metro. Por lo menos es la manera en que yo trabajo. Entonces, pues traigo aquí la carga axial nominal, Tn, el momento flector nominal, Mn, en toneladas fuerza es la carga axial y en toneladas fuerza por metro el momento flector nominal. Luego, este es el punto, ya me lo he calculado, es el punto, pero es el punto del diagrama de interacción nominal. Si queremos adicionalmente tener el punto del diagrama de interacción de diseño, hay que multiplicar a estos por phi. Ahora, ¿qué phi utilizamos? Pues para eso tenemos que saber en dónde nos ubicamos, ¿no? Va a depender siempre de la carga axial de transición, ¿sí? Y phi se mueve con esta formulita de acá, que depende del Pn, o sea, del Pn que ya hemos calculado hasta este punto. Sabemos 0.9 es un número, 0.2 es otro número, y la carga axial de transición ya la hemos calculado línea hacia arriba. Entonces, aplicando esa fórmula, asumiendo, esa fórmula se aplica asumiendo que estamos en la zona de transición, ¿no? Pero si estamos por encima de la carga axial de transición, sabemos que phi vale 7. Y si estamos por debajo o sea, en la zona de tracciones, digamos, el diagrama, phi vale 0.9. Esas tres cositas se han colocado en este if, ¿no? Lo pueden ver ahí, ya lo pueden revisar más a detalle, pero en resumen es eso, ¿no? Ese if, doble if, pues tiene los tres casos, ¿no? Donde phi está aquí, o está en una zona de transición. En este caso, como estamos en la zona de tracciones, phi vale 0.9, ¿sí? Y digo tracciones porque en esta hoja las cargas axiales positivas son tracciones, hasta este punto. Por lo menos en la zona de cálculos, hasta este punto son tracciones, ¿sí? Luego, para hacer bonito el diagrama, multiplicamos todo por -1. Pero hasta este punto, las cargas axiales positivas son tracciones. Muy bien, entonces con eso obtenemos que phi Pn es Pn por phi Mn es Mn por phi, y ya tenemos el punto del diagrama de interacción de diseño y también el del diagrama de interacción nominal. Ahora, eso mismo hay que ir haciendo varias veces, en el punto A, en el punto B, C, así, hasta barrer con toda la sección del elemento. O sea, hasta barrer con todas las posiciones, desde el 0 hasta el 55 centímetros. Si uno quiere, puede partir esto solamente en 4, o en 5, en 6, en 7, en 8, ¿no? La cantidad de puntos que uno desee. Bueno, vamos a hacerlo ahí subiendo 2 centímetros de 2 centímetros. Vamos a jugar un poco con eso. De 4 nos pasamos a 6. De 6 nos pasamos a 8. De 8 a 10. Y no sé si por el momento alguno tuviera alguna consulta, aprovechando que estoy haciendo esto automático. O todo quedó claro. ¿Todo quedó claro? ¿O nada quedó claro? ¿Todo en orden? Un poco confuso. Particularmente, ¿qué sería confuso? Para regresar y poder explicarlo un poco mejor. Bueno, no me acuerdo hasta cuántos tengo. Tengo un montón. A ver, 54. A ver, tengo un segundito, por favor. Estoy ahí tratando de barrer hasta el último. Ya, 55. ¿Por qué cada 2 centímetros? No, es en realidad uno puede hacerlo en los puntos que desee.
pero tiene que abarcar desde el 0 hasta el 55 centímetros. Si yo quisiera hacer algo muy simplificado, haría, por ejemplo, en la posición 0, en la posición 55 y en la posición 55 medios. Pero tendría solo 3 puntos y no me va a dibujar un buen gráfico. Pero si quiero, pues voy aumentando de 2 centímetros en 2 centímetros, o de 5 en 5, como uno vea, ¿no? Sí, ha sido arbitrario, ¿eh? No es que tiene que ser cada dos. A ver, Richard, coméntame, ¿qué fue lo confuso de o qué es lo que no entendiste? Quizás para volver a esa parte. Ah, ¿por qué hasta 55? Eso sí, porque nuestro elemento tiene en el peralte 55 centímetros. Y evidentemente no va a haber un bloque de compresiones que se salga del elemento, ¿no? Ujú. Eso sí. Creo que debía decirlo un poco más genérico, ¿no? Hay que barrer con el elemento desde la posición 0 hasta la posición H, donde H es el peralte del elemento. Ahí está. Eso sí. Un poco más genérico. En la parte del cálculo del MN, ya. A ver, el MN tiene dos componentes. Este es el MN. El componente asociado al concreto y el componente asociado al acero. ¿Tienes dudas con las dos componentes o solo con la componente del acero o solo con la componente del concreto? Del concreto. Ya, perfecto. Entonces hago vamos a hacer un esquemita acá al costado. Simplemente que se hace como un bloquecito. Em, y lo vemos sencillo. Imaginen que tenemos aquí el bloque de compresiones. Y bueno, nuestro centro de reducción igual se encontrará a la mitad del elemento. Em, entonces, ese bloque de compresiones tiene una fuerza de compresión resultante, ¿verdad? Bueno, a mí me gusta dibujar las fuerzas de compresión en rojo. Así que vamos a darle un poquito de arte a esto. Ya está. Ahora, ese diagrama de esfuerzos, está aplicado, en una distancia A, ¿sí? Está aplicado, esta distancia es A. Por lo mismo que vimos en flexión, ¿sí? El diagrama de esfuerzo se aplica sobre una distancia A. Ya. Entonces, al pasar esta fuerza de compresión al centro de reducción, ¿qué necesitamos hacer? Pues multiplicar esa carga axial, que se halla como la resultante del bloque de compresiones, que ya lo habíamos estudiado previamente, ¿no? Que era 0.85 por F'C por A y por el ancho del elemento, ¿sí? Igual que en flexión. Ya, esa carga axial P, o esa resultante de compresiones, la llevamos hasta aquí. Entonces la tenemos que transportar por un brazo de palanca que se calcula como la posición, que es la posición del centro de reducciones, es esto, menos A medios, ¿sí? La resta entre la posición del centro de reducciones y el vector de posición de la resultante del bloque de compresiones nos da este otro vector, que es justamente el vector brazo de palanca, pongámosle ese nombre. Entonces, SP multiplicado por este brazo de palanca nos da el momento del concreto. El momento del concreto es eso, ¿no? La carga axial multiplicado por A medios menos la posición del centro de reducción. Y A medios es porque esa flechita vale A medio. Si todo eso es A,
Entonces la resultante se ubicará a menos. Y ya está. Lo que estamos haciendo es multiplicar esta carga axial por este brazo de palanca para hallar este momento de concreto. Y eso es todo. Después, ese momento de concreto se le suma el momento obtenido del acero, de la tablita anterior, ¿no?, que ya hemos visto. Y con eso, pues al sumar los dos, obtenemos el momento total. Perfecto, no hay problema. Gracias por tu consulta, Ruth. Bien, entonces asumo que el resto sí lo entendió y reforzó un poquito con esta explicación. Y vamos a ver qué es lo que ha pasado con nuestro diagramita. Vamos a bajar un poco a encontrarnos con un resumen. Ya está. En esta parte final, lo que tenemos es un resumen de los puntos. ¿Sí? Aquí está, desde el punto A hasta el punto S que he preparado en esta hojita. Aquí están los diferentes puntos C. Estos son referencias a las celdas de arriba, ¿no? Cada punto es asociado a una profundidad de eje neutro. Y también cada caso, o sea, cada punto estará asociado a un phi. ¿Sí? Fíjense cómo va variando, ¿no? De los puntos de tracción, variando de 0.9, hay un punto en el que ya empieza a cambiar. Baja, ¿no? De 0.86, 0.81, 0.75 y pues desde el G hacia abajo ya son 0.7, dándonos a entender que desde el punto G hasta el S ya estamos en la zona de compresión que aparece en esta diapositiva, ¿no? Estamos superando la carga de transición. ¿Sí? Entonces, desde el G hasta el S estamos cubriendo todo esto. Muy bien. Pueden ver, por ejemplo, que tenemos la carga axial, ¿sí?, que la estoy sacando desde la tablita que hemos visto en detalle. No la saqué de aquí, sino la saqué de aquí. Porque si se dan cuenta, es lo mismo en magnitud, pero lo he multiplicado por -1. Porque esto que habíamos obtenido era una carga a tracción. Entonces, para dibujar el diagrama, conviene dibujar las cargas axiales a tracción como valores negativos para poder tener un gráfico de este tipo, ¿no? Si no hiciéramos eso, obtendríamos algo así, pero de cabeza, ¿no? Y no es tan bueno, por lo menos, desde mi punto de vista, para lo que estoy acostumbrado a ver. Y así, se dan cuenta que yo estoy sacando esas cargas axiales de todo lo anterior, pero de esas columnitas de la derecha, ¿no?, que ya tienen incorporado el por -1 de los cálculos originales, ¿no? Nada más. Ahí está, los pares PN, MN, los pares phi-PN, phi-MN, que también han sido calculados, y pues cuyos phi-PN también están afectados por -1, ¿no? Y está. Entonces, con esto de acá, ya podemos generar el diagrama. Si nosotros vamos... ¿cómo hice para calcular el phi? Me consultan. Recordemos que en la primera tablita que vimos a detalle, calculaba el phi por cada punto. Entonces, el phi depende de saber en dónde estamos en el diagrama. Si estamos por arriba de la carga P de transición, entonces phi es 0,7. Si estamos en la zona de fracciones, phi es 0,9. Y si estamos entre estos dos puntitos, phi es variable. Esa variabilidad del phi depende de esa fórmula, que depende de Pn, que lo conocemos. En este punto ya conocemos cuál es el Pn, para el punto A por lo menos. Y también conocemos la carga de transición, que es una de las cosas que están definidas al inicio, ¿no? Entonces así es como voy hallando el phi para cada punto, ¿no? Para el punto A, para el punto B, y así pues pasando por todos los puntitos. Aquí por ejemplo es diferente, ¿no? 0.75. Pero las fórmulas son las mismas, ¿no? Trata de determinar esto.
Si estamos en la zona de transición, utiliza esto, o si estamos en las otras dos zonas, pues, utilizará un valor constante de 0,7 o de 0,9, dado el caso. Y ese es como llegamos a esta, a la tabla de resumen. No sé si quedó claro. Perfecto. Igual, evidentemente, no pido que dominen todo eso ahorita, pero para eso van a tener la hojita, para que ustedes puedan jugar un poco con ella y pues puedan ir revisando nuevamente las ecuaciones. No hay problema. Muy bien, entonces, por ejemplo, el diagrama de interacción nominal, que vendría a ser esto de aquí. Fíjense, la línea morada proviene de los puntos TN, MN, ¿no? Y es el diagrama de interacción nominal de hoja, ¿sí? Es todo esto. Ahora, recuerden que inicialmente calculamos dos puntos notables, que eran el punto de compresión pura y el punto de tracción pura. Esos valores los he traído nuevamente acá al fondo de la tablita y también los he dibujado, ¿no? Por ejemplo, este punto, perdón, fíjense que este grafiquito no cubre esos dos puntos, ¿no? El de tracción pura lo he dibujado a cada parte, ¿no? Con un puntito y unido estos dos últimos para que pueda cerrar el diagrama. Y en cuanto a la compresión pura, fíjense que la compresión pura es un techito. Fíjense, es un techo. Entonces, si uno hace un zoom, puede ver incluso que hay algún cierto punto que puede estar por encima de ese techo, ¿ya? Pero solamente se puede utilizar hasta completar el techo, nada más. O sea, un diagrama, vamos a sacarle un recorte, que sea visualmente correcto, por así decirlo, es aquel que tiene por dentro algo así. Eso es. Esa línea celeste marca el límite del diagrama de interacción que acabamos de ver. ¿Sí? Es eso. Y ahí está el pn máximo, fíjense. Ese pn máximo está ahí, indicado, que es 541.6 toneladas por segundo, que está hallado desde el inicio de la... Entonces, pues se puede hacer exactamente lo mismo con el diagrama de interacción de diseño, ¿sí? Simplemente dibujamos los phi-pn con phi-mn y pues tendremos la línea verde, ¿no? Que también tendrá su techito. Ahí está su techito. Entonces, cualquier punto de carga última, MU-PU, de las combinaciones de carga, tienen que estar dentro de este diagrama. No pueden salirse de ese diagrama. ¿Sí? Si es que se sale, entonces estamos cometiendo un error, o sea, no un error, sino que no se cumpliría el diseño por flexocompresión. ¿Sí? Todos los puntos tienen que estar dentro del diagrama de interacción de diseño. Tenemos ahí una consulta. ¿El programa ya no te da el diagrama de interacción? Sí, Richard. El programa SAP 2000 o SAP, cualquiera que gustes, tiene una rutina para dar el diagrama de interacción. Pero yo les enseño a obtenerlo de manera manual o con potencial de código, digamos, para que ustedes entiendan el concepto de lo que está detrás, de la mecánica que hay detrás. Porque uno en ETAPS o en SAP dibuja la sección, pone el acero de refuerzo, pide el diagrama de interacción y se lo da. Pero yo no estoy tratando de enseñarles a ustedes a usar un programa. Les estoy enseñando de diseño. Y el que sabe de diseño tiene que saber todas estas cosas antes de depender solamente de un programa. Por eso que me doy el tiempo de enseñárselos en un Excel primero.
Ujú, perfecto. Muy bien, entonces es eso. Lo que nos resta ahora eh, es tener los puntitos PU, MU, que en este caso son puntos que no tienen que ver con esta tarea o con ese ejercicio, en realidad es de la edición pasada. Eh, Esto lo tenemos que sacar del programa, ¿no? Del modelo analítico. Entonces vamos a sacar los puntos PM2, que son los que nos interesa en este caso, y luego generar las combinaciones últimas, PM2, para todas las combinaciones. 0,9D más sismo, menos sismo, 1,25D más 1,25L más sismo, menos sismo, tanto para X como para el sismo en Y. Entonces después, cada uno de esos puntitos los traemos aquí y pues vamos a ver si es que hemos cumplido o si no hemos cumplido. Si es que no hemos cumplido, entonces tendremos que pues, volver a nuestra concepción inicial o modificar la propuesta inicial de columna. Y nuevamente dense cuenta que este es un proceso iterativo, ¿no? Hemos comenzado pensando que esto podría funcionar, pero podría resultar el caso que no funcione. Y si no funciona, pues habrá que arreglar un poquito esto. Que pues en términos de esta hoja de Excel por lo menos, implicaría simplemente venir a la zona de distribución de capa de acero, pues, y reacomodar esto a lo que indique nuestra nueva propuesta de ser el caso. Pero pues tampoco es que sea tanto trabajo, ¿no? De hecho, esto es menos trabajo que volver a tabs o SAP y definir nuevamente la sección en Section Designer, que así se llama la rutina que hace diagramas de interacción. De verdad, esto es mucho más rápido. No sé ustedes, pero eso yo lo veo más rápido porque cuando vean crear las secciones en Section Designer, igual tengo un tiempito y hay que hacer unas cositas, ¿no? Tampoco es nada del otro mundo, pero pues, creo que cambiar un par de filas en Excel es más rápido, ¿no? Para secciones rectangulares esto es un golazo, lo hace alto. Bien, entonces, como les comentaba, lo que nos resta es ejecutar el modelo e ir viendo las cargas P y M2. Lo que la edición pasada, otra cosa que dejé como tarea así suelta, o sea, sin calificación me refiero, es que repitan exactamente lo mismo, pero para las cargas o para la interacción PM3. ¿Sí? Eso es hecho para el PM2, así que les sugiero que lo hagan para el PM3, como para que vayan practicando para la tarea. De hecho, en la tarea yo no les exijo que ustedes hagan su diagrama de interacción con el Excel. Si quieren hacerlo, bien, pero pueden utilizar ETAP o SAP 2000, lo que prefieran, cosa que vamos a usar cuando hagamos el diagrama de interacción de los muros. Así que no tengo ningún problema con que lo hagan de una forma o de la otra. Bueno, entonces aprovechando que va a tomarse un minuto en correr, em, ¿algún comentario adicional del diagrama de interacción de la tarea? O, perdón, el trabajo final. Ahí en el trabajo final hay algún par de peculiaridades, ¿no? Como que, por ejemplo, hay algunas intersecciones de grillas o de ejes que no tienen columna. Imagino que ya se han dado cuenta. Me parece que son un par de casos, o uno, ¿no? No estoy seguro. Em, lo que uno esperaría normalmente es que en cada intersección de ejes exista un elemento vertical, ¿no? Pero no necesariamente es así siempre, por algún requisito arquitectónico normalmente. Entonces, en un proyecto real, no necesariamente en cada intersección de ejes va a haber un elemento vertical. Eso es una cosa que hay que tratar de sacarnos ese chip de estar, eh, digamos, del pregrado, ¿no? Porque eso es lo que viene del pregrado, de tener cosas muy ideales.
En el proyectos reales no siempre se tienen esos casos. Entonces, es por eso que justamente surge la necesidad de agrandar los muros en esa dirección, en ese sentido. ¿Sí? Si es que ya han visto algo de la tarea y saben a qué me refiero. Si es que no lo han visto, ya les sugiero que lo vayan viendo porque no nos queda mucho más de clase, más que una semana y unos días. Así que vayan revisándolo. Si nos vamos al techo 1, uy, ya está. Podemos ver cualquiera de ellas. Cualquiera de ellas. Veamos esta de aquí que pareciera estar más con mayor cargas axiales. Entonces vamos a ver las grillas. Vamos a ver que está en el eje 3 y C. Entonces hay que verlo en el eje C, digamos. Y sería esto. ¿No se ve? Creo que no tengo las columnas activadas en esta vista. Ahí está. Ya. Entonces esta la vemos aquí. Vamos a diseñarla en el primer piso. Y vamos a solamente dejar la visual de esa grilla. Vamos a quitar esto. Perdón, de esta columna. Y para que recuerden un poco, vamos a ver los ejes locales, que está importante. Los ejes locales de los elementos frame. Ahí está. Como ven, ¿no? Mi eje local 2 es paralelo al eje local X del sistema global de coordenadas. Y el eje local 3 es paralelo a mi eje local Y del sistema de coordenadas. Entonces, en este caso nos estamos atendiendo el caso de PM2. Entonces es P y M alrededor de este eje verdecito. ¿Sí? Entonces vamos a ir a los casos de carga e ir sacando lo que nos interesa, que es P y M2 de cargo, el caso de carga muerta, viva y los sí. ¿Sí? Eso necesitamos colocar acá. Ahí de adicional pueden colocar el V3, pero que para flexocompresión no interesa, así que lo voy borrando nada más. Eso, vamos a verlo. Podemos ir sacándolo, por ejemplo, así, ¿no? Caso por caso, digamos, viva, momento 2. Pueden ir sacándolo así. O pueden sacarlo de unas tablitas, que esto es más rápido en realidad. Y de hecho tienen que elegir cuál de las secciones van a diseñar, la sección inferior o la sección superior. ¿Sí? Y en realidad tiene que verificarse ambos casos. O sea que en este Excel realmente podrían ver la sección inferior y aparte la sección superior. Pero como la columna está armada igual en todo este mismo piso, entonces pues nada más agregarían otra de estas y pues meterían esos puntos también en este mismo diagrama a ver si están dentro o fuera. Por este ejercicio nada más vamos a considerar la sección inferior de esa columna. Entonces seleccionamos la columna y vamos a ver esos datos. Seleccionamos los casos de carga muerta, viva y las combinaciones SX y SY, que son las que están listas para diseñar. Somos OK y ahí lo tienen, ¿no? El station es la sección, el 0 es la sección inferior de la columna. Entonces vamos a filtrar por station 0, aplicar filtro. Y en cuanto al sismo, tenemos dos valores, ¿no? El máximo y el mínimo. Como provienen de un espectral, realmente no tienen signo, sino que es un más o un menos. Entonces, pues, tomemos el max, por ejemplo. Perdón. Es all
tomemos max, clear filter, ya. Vamos a tomar este y los max. Entonces vamos llevando el cual ahí en Excel lo modificamos. Ya está. Entonces, borramos lo que no nos interesa, que es esto de acá. El momento en 3 tampoco nos interesa el momento en 2. Y nos quedamos solamente con los valores máximos de sigma. Bueno, ahí está. Ya lo tienen. Muerta, viva, sigma en X, sigma en Y. Es eso. T y M2. Entonces, en este diagrama, por ejemplo, las cargas axiales positivas son las de compresión. Entonces, por ejemplo, en este caso es 167, ¿no? Pero hay que ponerlo en positivo, ¿no? Acá es menos porque la compresión en el modelo es negativa, ¿no? Viva 31.6. Los sismos, da igual que ponga las dos positivas o las dos negativas, ¿no? Igual en las combinaciones se van a hacer las sumas y restas. Entonces vamos a tomarla igual, 27.4, como si estuvieran a compresión, ¿no? Como si las estuviera definiendo aquí como compresión. Y ya luego se harán como tracción, ¿no? Cuando tengan la resta asociada, el signo menos. Momento 3.77, 1.46, 2.22 y 14.9. Ya está. Ahora, las combinaciones últimas se hacen simplemente con una multiplicación y una suma, ¿no? Nada del otro mundo. Y pues se hace para cada una de las combinaciones que ya lo hemos revisado. Entonces, estos colores horripilantes van a tener sus correspondientes en el diagrama de interacción. Y si ven que son así de feos es porque quiero que identifiquen bien cuál le corresponde a cuál, ¿no? Voy a sacar esta flecha que todavía no nos sirve. Y ahí lo pueden ver. Por ejemplo, el celeste es el de 0.9 muerta más sigma en Y. ¿Sí? El azulito es 0.9 muerta más el sigma en X. Y ya está. Vemos que todos los puntos están cayendo dentro del diagrama de interacción, considerando incluso este techito de resistencia a compresión de diseño. Lo que nadie me ha indicado, y supongo que es por la forma en que está presentado esto, es por qué existen valores de momento que son negativos y otros que son positivos. Si es que cuando vimos el resumen, vimos solamente que los momentos eran positivos. Y si es que nos vamos a la parte inicial del Excel, tenemos solamente momentos positivos que están asociados a esta dirección del momento, o a este sentido, mejor dicho. Eso es porque lo que realmente hemos construido hasta el momento que les expliqué es la parte derecha del diagrama, o sea, los momentos todos positivos. Y todo esto de acá no lo habíamos calculado. Pero como es una sección simétrica, la otra mitad del diagrama se obtiene simplemente haciendo igualdad con las cargas axiales y multiplicando los momentos por -1. Que viendo la parte original del Excel, es como si hiciéramos todo nuevamente, pero para esto rotado, ¿no? Así. ¿Sí? Ahora, no lo he hecho, evidentemente, porque la sección es simétrica. Y si es simétrica, ambos lados del diagrama de interacción van a ser iguales. Por eso es que en este caso lo he resumido tanto como poner solamente un rectangulito de amarillo que pues simplemente multiplico por -1 los y menos. Pero si lo quieren hacer bien y tener una hoja más completa, lo que ustedes tendrían que hacer es hacer todo esto mismo, o sea, estas 600 celdas igualitas de cálculo de cada punto,
pero considerando el momento en el otro sentido. Y ahí obtendrían el otro lado, ¿no? Los momentos negativos. Que si es simétrico va a ser igual, obviamente. Y si no es simétrico, tendría que ser diferente. Es eso. El M3, no, no. Ojo que lo que acabo de decir es cambiar el sentido del momento. Pero el M3 es cambiar a esto. Que si quieren lo pueden tener en esta misma hoja, pero sería agregarle información. O lo que es más sencillo, hacer clic derecho a la hoja, poner copiar y cambiar el B por el H y redefinir las capas, ¿no? Nada más. Eso es todo para hacer el M3. Lo único que tengo acá es el diagrama de interacción PM2. Zona positiva de momentos y zona negativa de momentos. El PM3 es otra historia. Hay que hacer una copia y, como les dije, cambiar la base por el peralte y redefinir las capas. Pero como este caso es una columna pues, simétrica, doblemente simétrica, va a ser igualito. El diagrama PM3 va a ser igual que el diagrama PM2. Porque si uno lo ve así, o sea, con los momentos, perdón, con los momentos de esta manera, entonces las capas van a ser esta capita, esta otra capita y esta otra. Igual 4 capas, pero van a ser esta. Entonces, por eso les decía que es otra historia, ¿no? No entendí muy bien cómo hacerlo si no es simétrico. Si no es simétrico, es como que olvídate de esto y es hacer nuevamente esto. Nuevamente es igualito, pero para el otro sentido de la flexión. Y si tú haces ese cambio, o sea, si tú cambias esa flechita, este diagrama va a estar del otro lado. O sea, esta zona de compresión va a estar de este lado en el dibujo, la zona de tracción va a estar de este lado, pero los resultados no van a ser necesariamente los mismos. Si es que la sección no es simétrica, evidentemente no van a ser iguales respecto al caso 1. Igual, vas a hacer lo mismo, ¿eh? Vas a generar esto, pero los resultados no van a ser iguales. Porque las deformaciones unitarias en las barras no van a ser iguales, por más que haya seleccionado el mismo CD4. No van a ser iguales. O sea, es repetir todo esto, pero considerando que la zona de compresiones está ahora a este lado y la zona de tracciones está a este otro lado, que equivale a decir que el sentido del momento es el otro, ¿no? Es este. Y cambia esto acá. Ahí falta un inverso, ¿no? Está este. Así es. ¿Sí? Este. Entonces es como, vuelve a hacer lo que hemos visto en la clase, pero para este caso. Y vas a tener el otro lado del diagrama. Ese es. Pero ojo, ahora evidentemente la posición ya no se va a tomar desde acá, ¿no? Sino que la tomarías desde acá, hacia la izquierda. Claro, es más chamba, ¿no? Es más trabajo, evidentemente, pero es que así se hacen las cosas, es que la sección no es simétrica. Este caso es sencillo porque la columna es simétrica y pues me doy la libertad de hacer esto. ¿Sí? Bueno, pero si quieren una buena hoja completa,
Ya saben qué es lo que tienen que hacer. Muy bien. Ya está. Todos los puntos están dentro del diagrama de interacción de diseño, de zona verde. Por lo tanto, se verifica que se cumple el diseño por flexocompresión. Y estamos bien. No hay ningún problema. Nuestra sección propuesta cumple perfectamente. Y de hecho es muy bueno porque lo que acabamos de hacer es definir una sección con casi que la cuantía mínima. Y si se dan cuenta, ha funcionado bastante bien. ¿Sí? Muy bien. ¿Lo pueden comparar con el del programa? Por favor, adelante. Y me comentan qué tal. Si es que lo comparan, o sea, si comparan el diagrama de interacción de diseño con el diagrama de interacción de diseño, el verde, les va a salir diferente en cierta zona. Que si lo hacen, me comentan qué tal les sale. ¿Sí? Pero el nominal sí les tiene que salir igualito. El nominal tiene que ser exactamente igual. Yo ya lo he hecho. Ya, evidentemente ya lo he hecho porque lo he calibrado. La diferencia está en el de diseño porque en el ACI 318, 14, 11, 19, que son los que están en el ETAP y SAP actuales, el código hace el cambio de los fees no en función de la carga de transición, sino en función a la deformación unitaria del acero más traccionado. Y es por esa diferencia que el diagrama de interacción de diseño, o sea, los cambios de fees son diferentes. Y por eso es que este diagrama verde va a salir diferente al diagrama verde, digamos, el de diseño que obtengan de TAPS. ¿Con qué diseñan? Con el que la normativa de su localidad exige. En el caso de Perú, estamos obligados a utilizar este diagrama de interacción del E060. El del ACI 318 y 19 y el 14, que es el mismo, en cuanto al cambio de phi por lo menos, es menos conservador en ciertas zonas. Y es por eso que nuestro comité del E060, en la propuesta de norma 2019, no ha adoptado ese diseño unificado que tiene el ACI y por lo tanto seguimos utilizando este mismo diagrama que les estoy mostrando ahora, porque es más conservador que el otro. O sea, el ACI está mal, no está mal, sino que como saben, cada forma, cada metodología de cada norma tiene que ser consistente con la norma completa de diseño. O sea, por eso es que no es bueno estar mezclando norma 1 con norma 2 con norma 3. No es bueno pensarlo así, ¿no? Porque el diseño o las metodologías de diseño son eso, justamente una metodología que en un término muy tosco es una receta para obtener algo que esperemos funcione bien, pero es una receta, ¿no? O sea, el hecho de que sea una receta no quiere decir que no hay que estudiarlo y entenderlo, pero es una receta. Entonces cada receta pues tiene un conjunto de ingredientes que son consistentes. Por eso es que yo no puedo mezclar así nomás la 060 con el 318 o con la norma europea, ¿no? No tiene sentido. Entonces, mucho cuidado con eso. Si es que los ACI funcionan mejor que sus normas locales para determinados problemas, bajo su criterio de ingeniero, entonces adelante, adelante. Muy bien, entonces, ¿está todo claro con diseño flexocompresión? Ya tienen ahí un temita interesante para estudiar, ojo. Dedíquenle un par de horitas para estudiar el Excel, la teoría y para que quede comprendido al 100%. Y sobre todo, créense por ahí, invéntense una sección, fuera del curso, invéntense algo por ahí y hagan el diagrama. Y si tienen la oportunidad, compárenlo con lo que tengan de SAP o de TAP. ¿Sí? Bien, si no hay más comentarios, pues ya hemos terminado el diseño por flexocompresión. Espero que les haya gustado, particularmente es uno de mis temas favoritos. Me gusta mucho este tema. Y pues con eso pasamos al siguiente tema en diseño de columnas, ahora sí, de la sesión 14.
que es la parte 2. Etapa 2. Una vez que ya hemos diseñado por flexocompresión, terminamos etapa 1 y saltamos a la etapa 2 que diseño por cortante. Nuevamente, ¿no? Aquí les recuerdo un poco el croquis o el flujo, ¿no? Flexocompresión, pasamos a cortante, luego capacidad, luego verificar el cumplimiento de los requisitos. La resistencia al cortante de una sección de concreto armado está dado por la contribución del concreto y por la contribución del acero de refuerzo. Eso ya lo hemos visto para vigas, por ejemplo. Ahora, aquí viene una gran diferencia entre el aporte del concreto cortante para columnas respecto a vigas. Para columnas, o sea, elementos sometidos a compresión axial, básicamente se tiene la misma expresión, que es 0.53 raíz de F'(c) por el ancho del alma por el peralte efectivo. Pero a eso, que es el mismo de vigas, lo vamos a multiplicar por este factor, que es 1 más la carga axial última de la combinación de carga en cuestión, entre 140 veces el área de la sección bruta en las unidades MKS. Y si trabajan con las unidades del sistema internacional, es esta otra la expresión. Entonces, ustedes, mientras más carga axial de compresión tengan, o mejor dicho, mientras más esfuerzo axial a compresión tengan, su resistencia o el aporte que les da el concreto va a ser mayor respecto al caso de vigas. ¿Por qué? Porque mientras más comprimida es una columna, entonces las fisuras en el elemento van a disminuir. Y si disminuyen, están indirectamente aumentando la resistencia al cortante. Porque recuerden que lo que causa el cortante es un rompimiento del material a tracción, pero en un ángulo rotado, aproximadamente a 45 grados, ¿no? Ahí recordando un poquito el círculo de Moore. Entonces, recuerden, ¿no? Mientras más compresión tenga, mientras más esfuerzo axial tenga en nuestro elemento, más resistencia al cortante por contribución del concreto va a tener. Por el contrario, si es que nuestra columna está sometida a tracción, entonces, a la contribución base tipo viga, hay que multiplicarlo por un factor de disminución, que depende también de esa magnitud de tracción axial. Igualmente, los tipos de refuerzo cortante, lo que usamos normalmente son los estribos. Los estribos y complementados por ganchitos por ahí, ¿no? Esta expresión es exactamente la misma que para vigas, ¿no? Un refuerzo mínimo de cortante que se tiene que cumplir en términos del área de las ramas. Igualmente, tenemos ahí los límites de separaciones máximas, igualito que el de vigas. Y tenemos lo siguiente. Este es el aporte del refuerzo de cortante a la resistencia nominal al corte de la sección. O sea, el VS, que se dan cuenta es exactamente lo mismo que cuando estudiamos vigas. ¿Sí? Exactamente lo mismo. Las disposiciones 11, 5, 7, 3 al 8 hablan de estribos inclinados. El 1 y el 2 hablan de estribos perpendiculares al eje del elemento. Es por eso que solamente eso les estoy mostrando aquí. Adicionalmente, en ningún caso el aporte VS debe exceder de 2.1 raíz de F'(c) por B por D. Igualito que en el caso de vigas, nosotros tenemos una limitación normativa para el acero cortante que estamos instalando. O sea, no podemos simplemente decir, bueno, yo quiero poner todos los estribos a 5 o a 7 centímetros espaciados, porque me va a dar más resistencia cortante. Como cálculo quizás te lo dé, pero la norma nos dice, oye, hay un límite para ese VS instalado, no te puedes pasar de esto. Y para nuestro caso en particular, el diseño tiene que satisfacer la demanda de cortante en los dos ejes principales del elemento. ¿Sí? Para el cortante V2, así como lo vemos en el TAPS, ¿no? El 2 paralelo al eje X,
Ese cortante genera una fisura perpendicular. Y recuerden vigas, esa fisura va a partir una cierta cantidad de ramas. Esa cantidad de ramas es la que nos da justamente el AV. En este caso está partiendo una rama, dos ramas, tres ramas y cuatro ramas. Consulta, ¿por qué cuatro y por qué no seis ramas? Porque yo diría que podrían ser seis, considerando este pequeño segmentito, 5 y este otro 6. ¿Por qué 4 y por qué no 6? Es una consulta que tranquilamente les podría ocurrir si están diseñando un proyecto y recién están empezando, o quizás que ya les surgió en el pregrado. ¿Por qué 4 y por qué no 6? ¿Alguna idea? ¿Porque están juntas? No, no es porque están juntas. Tiene que ver un poco con la disposición, pero no es preciso decir que están juntas. En realidad, tiene que ver por... Vamos a salir de esta pantalla. Imagínense esa fisura pasando por acá. ¿Cuántas corta? 4. Y si la pongo acá, ¿cuántas corta? 4. Ya. Entonces, vemos que esa fisura, si pasara por aquí, corta 4, si pasara por acá, corta 4, pero si pasa por acá, corta 6. ¿Sabemos por dónde va a pasar? Ni idea. Ni idea. Pero no pueden elegir el caso menos conservador, evidentemente. Entonces, pues, elegimos lo más conservador, que es 4 ramas. ¿Sí? O sea, yo igual lo estoy dibujando ahí, ¿no? Pero se entiende que es una línea genérica que podría pasar en el lado en el que estemos más conservadores, aquí, digamos. O sea, vamos a tener 4 ramas que, pues, imaginemos que vamos a utilizar varilla de 3/8 de pulgada para los estribos. No sé si va a ser así, pero imaginemos. Y para V3 igual, ¿no? El cortante 3 pasa así, la fisura pasa de esta manera y vamos a tener igual 4 ramas en la sección más desfavorable, que vendría a ser esta, ¿no? O esta de acá. ¿Sí? 4 ramas. Bien. Ese diseño por cortante. El diseño por capacidad, creo que lo vamos conversando después. Vamos a pasar al Excel. Yo creo que con suerte hoy día terminamos hasta diseño por cortante. Sí, creo que sí nos da tiempo. Y creo que capacidad lo dejamos para la siguiente clase. Yo no quiero correr, en realidad quiero que entiendan bien. Etapa 2, diseño por cortante. Cortante 3, V3. ¿Sí? Esto se tiene que hacer tanto para cortante V3 como para cortante V2. Ahora, esta hojita está hecha para cortante V3 porque también vamos a hacer el diseño por capacidad del cortante V3. Ahora, hacemos el cortante V3 porque hemos hecho el diagrama de interacción de PM2 y el momento flector 2 está asociado al cortante 3. ¿Sí? Si ustedes luego revisan el diseño de PM3, ese PM3 o ese M3 va a estar asociado al cortante 2 último y al cortante 2 de capacidad. Entonces, es por eso que yo preparo esa hojita para revisar solo el cortante 3. Como siempre, propiedades de los materiales, geometría de la sección, ahí sí hay que actualizarlo. Y otra cosita, recuerden que el aporte de los estribos a la resistencia V, la resistencia cortante, o sea, el VS, depende del área de las ramas, del esfuerzo de fluencia de los estribos
del espaciamiento entre estribos y del peralte efectivo. Pero acá tenemos dos dimensiones. Entonces, el peralte efectivo que van a tomar es la dimensión paralela al cortante. Yo sé que nuestra columna es cuadrada, pero cuando tenga una rectangular esto va a tomar particular interés. Entonces, su D, para el caso de V3 que estamos viendo ahorita, D va a ser la dimensión paralela a ese cortante. O sea, va a ser la que sea 55 centímetros menos algún número. Pero este de aquí, este es 55 para V3. ¿Sí? Eso es lo que nos dice aquí la pequeña nota. Dimensión paralela al cortante. Entonces, en este caso, yo estoy definiendo H como la dimensión paralela al cortante y es por eso que D es SH menos algún número, ¿no? Que pueden tomar un valor de recubrimiento efectivo, si lo quieren llamar, de 6, 7 u 8. Son valores aceptables dentro de la práctica, ¿no? Muy bien, entonces recordemos esto, que el phi BC o el BC va a depender de si que la columna va a estar sometida a compresión o si va a estar sometida a tracción, ¿no? Y vayamos a ver el valor base, el de tipo viga. ¿Sí? El de tipo viga era 0.85 por 0.53 por raíz de F'(C) por B y por D. Ese es el valor si es que el elemento fuera una viga. Entonces, vamos a ver cómo va cambiando todo por aquí. Combinación última. Perdón, vamos a tener dos zonas de estribajes específicas. La zona 1, similar que en vigas, que es la zona de confinamiento. ¿Sí? Una zona donde tenemos restricciones, y aquí me adelanto un poco en la presentación, similares al de las vigas, donde nos dicen que en la zona de confinamiento, L sub 0, el espaciamiento del refuerzo transversal, o sea, de los estribos, no puede exceder de esos tres. O sea, no puede exceder de 10 centímetros, de 8 veces el diámetro de la barra longitudinal confinada de menor diámetro, o de la mitad de la menor dimensión de la sección transversal del elemento. ¿Sí? Por otro lado, esa longitud de confinamiento no puede ser menor que 50 centímetros o una sexta parte de la luz libre del elemento o la mayor dimensión de la sección transversal. Entonces vayamos primero por el espaciamiento. Entre estos tres, el más chiquito, ¿cuál sería? 8 veces el diámetro de la barra longitudinal sería 8 veces 3/4 de pulgada, ¿no? 3/4 de pulgada sería 15 centímetros. ¿Ya? Ese es el A. El B sería la mitad de la menor dimensión de la sección, o sea, sería 55 medios, 27.5. 15, 27.5 y 10. Bueno, evidentemente el espaciamiento que domina ahí es 10 centímetros. Entonces, como máximo en la zona de confinamiento, nuestro espaciamiento tiene que ser 10 centímetros. Muy bien, entonces vamos al Excel. Ahí está. El espaciamiento es 10 centímetros. ¿Sí? Ahora, el área de las ramas va a ser 4 veces. Imaginemos que vamos a utilizar estribos de 3/8 de pulgada. O sea, 4 por 0.71. ¿Sí? 4 por 0.71 son 4 varillas de 3/8 de pulgada. ¿Qué más? Yo estoy colocando esto varias veces porque estoy viendo el diseño para cada combinación última. Fíjense. Y si se dan cuenta, son los mismos colores horribles que vimos en el diagrama de interacción. ¿Sí? Para que conecten ahí la idea de que estamos viendo la misma combinación última. Entonces vamos a llenar las cargas últimas que provienen de aquí. Solamente que aquí lo tenemos en kilogramos fuerza, entonces vamos a multiplicar esto por 1000 para ir obteniendo los valores correspondientes. Y copiamos. A ver, lo vamos a juntar todo porque dice todo junto.
y lo pegamos como texto. Ya está. Fíjense que todas las cargas axiales son de compresión. Y eso ya lo podemos ver acá, ¿no? Todos son valores positivos. Todo es compresión. No hay ningún caso en el que nuestra columna esté sometida a tracción. Y los más críticos serían justamente donde la carga muerta la dividen o la ponen al 90% y ponen un sismo que tracciona, ¿no? Por ejemplo, este caso o este caso de aquí. Pero vemos que incluso en los casos más críticos, que estaría tracción, pues realmente está compresión. Entonces nuestra columna siempre está funcionando a tracción, perdón, a compresión, no importa cuál sea el caso. Y estamos tranquilos. Ahora, la fórmula que vamos a utilizar para este VC, evidentemente va a ser esta de acá. Porque pues en todos los casos nuestra carga axial es de compresión. Entonces pues ahí está implementada esa formulita que no es nada del otro mundo y depende del NU. Entonces ahí ven que hay un VC, o sea, una resistencia del concreto diferente para cada combo último. Luego el FIBC es el Fi para cortante 0.85. 0.85 por el VC. Y ahí tienen el FIBC. Hasta acá es la resistencia por concreto. Aquí ya hemos visto cómo es la configuración de los estribos. Y se halla la cortante FIBS, que proviene simplemente de esta ecuación. Evidentemente tiene que ser igualita. Y el FIBS máximo es lo que nos indicaba la norma. 0.85 por 2.1 por raíz de F'(c) por B por D. Cosa que lo tienen también en la diapositiva. Aquí está. Para las unidades MKS. Ahora, el FIBS es menor a FIBS máximo. Entonces el comentario es, ok, está bien. Estás instalando un estribaje que tiene un FIBS menor al que te indico normativo, ¿no? Entonces el comentario es que está ok. Finalmente el FIBN va a ser la suma del FIBC más el FIBS. Y como el FIBC cambia en cada combinación última, el FIBN también va a cambiar para cada combinación. Lo que nos falta es traer las cortantes últimas, justamente. Y creo que ahí cometí un gran error porque no debimos copiarse esta info que la desprecié hace un rato. Entonces la volvemos a sacar ahí. Con razón es que estaba eso, ¿eh? No recordaba sinceramente, pero bueno, sí tenía una razón de ser. El cortante 3 para... Ahí está. Borramos todo, nos quedamos con el cortante 3 y nos habíamos quedado solamente con los máximos, ¿no? O sea que los valores positivos. Ya está. Muerta viva, sigma en X, sigma en Y. Lo llevamos acá. Trabajo especial. Ya está. Eso mismo necesitamos llevarlo al otro Excel, ¿no? Pero ya los últimos, las cortantes últimas. Si se dan cuenta, cuando uno verifica cortantes, realmente no interesa el signo. O sea que mi combinación última en cortantes sea -6 o sea 6, lo único que haría esquemáticamente es que esa flechita en vez de estar así, cambia esto. Y pues eso evidentemente no tiene mayor injerencia en el cálculo. Entonces todos estos valores los vamos a pasar a valor absoluto y los vamos a multiplicar. No sé si están en toneladas. Creo que sí están toneladas en la hoja, no recuerdo. Sí, son toneladas, o sea, están tal cual. Vamos a pasar todo a su valor absoluto para que nos den puros valores positivos. Lo vamos a juntar los bloquecitos, igual que hemos hecho. Copiamos esto y lo pegamos acá. Ya está. Guardamos la hoja y fíjense. FIBN, que es la resistencia cortante del elemento,
es mayor con creces a la cortante última, a la combinación última en cada combo. Comentario ok, en todos los casos cumple. Ahora, esto en parte se da porque el espaciamiento en esta zona de confinamiento o la zona 1 de estribaje es chiquito, espaciamiento de 10 centímetros, ¿ya? Pero fuera de la zona de confinamiento, tranquilamente podemos utilizar un espaciamiento más grande. De hecho, eso es lo que hay que hacer. Entonces, antes de pasar a la zona 2 de estribaje, quiero que vean lo siguiente. Fíjense, quiero que tomen un poquito el orden de magnitud. Fíjense el FIBC tipo viga contra el FIBC de la columna para cada combo. Más o menos, ¿cuál es el orden de magnitud? Para un caso sísmico, por ejemplo, este de acá. Hacemos el cociente. 65%. El FIBC aumenta 65% respecto al caso de la viga para esta combinación. Y para el caso más, digamos, menos de FIBC no tan amplificado, digamos, sería el 25, el 24. El 24. O sea, aún en el caso menos favorable, digamos, la amplificación es del 46% respecto al caso de tipo viga. Estas cositas son importantes que ustedes lo vayan manejando, ¿no? Como órdenes de magnitud. ¿Qué tanto puede aumentar el aporte del concreto en mi elemento columna respecto al caso de viga? Pues evidentemente siempre la respuesta es depende, ¿no? Porque va a depender de la carga axial última. Pero pues en este tipo de casos donde la carga, donde tenemos una columna estándar en un edificio de muros, pues más o menos ronda el 50%, ¿no? 50%, 55%, por ahí. Muy bien, entonces ahora sí pasamos a la zona más interesante. Vamos a copiar las cargas últimas. Y copiamos también los armados, las ramitas, pero no así los espaciamientos. Los espaciamientos, ahora vamos a ver qué es lo que nos permite la norma. Nos dice, el espaciamiento fuera de la longitud L sub 0 tiene que cumplir con 7.10, que es el diseño por cortante, o sea, siempre hay que cumplir el diseño por cortante, evidentemente. Y otra especificación que tiene que ver con el cortante igual. En todo el elemento, la separación de los estribos no va a ser mayor que la requerida por cortante, nos lo repite por enésima vez, ni más de 30 centímetros. ¿Sí? Que no excedan los 30 centímetros. Entonces acá realmente podríamos utilizar 30 centímetros. Pero no me gusta, personalmente, pasar de 10 a 30 centímetros. Me parece mucho. O sea, la diferencia es demasiado grande. Y particularmente recomiendo quedarnos en 25. Porque pasar de 10 a 30 me parece que es mucho. Claro, hay que identificar cada caso. Por ejemplo, esta es una columna muy poco demandada a sismo dentro de un sistema de muros, tiene sentido. Quizás podamos conservar los 30, pero si estamos hablando de una columna que sí tiene una demanda más o menos importante en un sistema de pórticos, bueno, pórticos son otros requisitos, o un sistema no de muros, sino dual tipo 1, por ejemplo, ahí sí podría yo considerar ya espaciamiento 25, porque para no dar un salto tan grande entre 10 y 30, ¿no? Un salto entre 10 y 30 es demasiado, bajo mi punto de vista. Entonces, veamos que sale con espaciamiento 30. El FIBS evidentemente cae, ¿no? Porque estamos espaciando más los estribos. Pero, a ver, traemos los cortantes últimos. Son las combinaciones últimas. Igual cumple, ¿no? Igual cumple.
Claro que ahora el ratio entre se acorta un poco más, ¿no? Se acorta un poco más, pero de todas maneras cumple. Siempre el FIBN está por encima del VU. Incluso en la zona más crítica, que es en la zona fuera del confinamiento, que es el pasamiento está más grande. Entonces, pues, si se dan cuenta, una columna diseñada dentro de un sistema de muros es una columna que no va a tener mucha demanda acortante. En general, no va a tener mucha demanda sísmica, pues el armado tendría que resultar algo relativamente relajado, ¿no? Y es eso. Esta misma columna en un sistema de pórticos es otra historia. No solamente por los requisitos sísmicos, sino porque ahí sí, de hecho, que vamos a tener más demanda de cortante. De hecho, ¿se entendió se entendió el diseño por cortante último? Ahí tenemos una consulta. ¿Y esos datos nos sirven para el cálculo de columna fuerte y viga débil? No. Lo que nos sirve para verificar columna fuerte y viga débil es la resistencia a momento de la columna. Esto. Ubicar la resistencia a momento de la columna para cada combinación última. Hacer la suma en los nudos, en cada nudo. En el nudo se revisa el momento de la columna que viene por arriba, el momento nominal de la columna que viene por abajo, y esa suma tiene que ser mayor que 1.2 veces la suma de los momentos nominales de la viga que viene por la izquierda y la viga que viene por la derecha. Sí. Ese es el verdadero criterio de columna fuerte y viga débil, pero no tiene que ver con este cuadro de cortantes. Tiene que ver con capacidades de flexión. Bien, entonces, ¿se entendió esto? ¿Se entendió el diseño por cortante último de columnas? Hasta ahora lo que tendríamos es algo por el estilo, a ver si voy a formulando sus consultas. Y bueno, anímense a abrir el micrófono si es que lo ven necesario. Serían 4 estribos, perdón, 1, 2, 3 estribos de 3 octavos de pulgada, 1 a 5, que es lo que siempre especificamos, y es una costumbre, serían 5 a 10 para cumplir la zona de confinamiento, aunque eso no lo hemos revisado, creo. Bueno, lo dejamos para la siguiente clase. Pero el resto sí va a ser cada 30. Pues nos lo permite la norma, ¿no? Hasta ahí el cálculo está tal cual. Bien, entonces entiendo yo que está claro, espero que sea así realmente. En la clase del día martes terminamos con el diseño de columnas, que básicamente es ver el diseño a capacidad, que si se dan cuenta son los mismos cuadritos, pero las demandas de cortante son diferentes. Las demandas de cortantes provienen de un mecanismo de rotulación plástica en los extremos, similar al caso de vigas. ¿Sí? Es bastante similar, bastante similar. Y bueno, una vez que terminemos con el diseño último perdón, el diseño por capacidad, revisamos nuevamente esto de aquí, que es bastante rápido, para ver qué tanto se va a extender nuestra zona de confinamiento. Y ya está, con eso terminaríamos la especificación de columnas. ¿Ok? Eso es todo. Por eso es que en la siguiente clase no nos debería tomar mucho más que 30 o 40 minutos el rematar el tema. Las cortantes Las cortantes últimas se tomaron los extremos. Para el diseño fuera de la zona de confinamiento, se tendría que exportar de la misma forma. Ah, buena consulta, Yamil. Lo que nos comenta Yamil es lo siguiente. Por ejemplo, lo que yo hice fue sacar los valores del extremo, de la zona inferior. ¿Sí? Y lo que nos dice Yamil es, ya, pero eso nos aplica bien para la zona de confinamiento, evidentemente, porque es un extremo. Pero en la zona central
hay otro cortante, ¿no? No tendría por qué comparar en la zona central, en la zona 2, con lo mismo que he sacado de la zona superior o la zona inferior, ¿no? Y sí y no. ¿Sabes por qué? Porque como es la distribución de cortantes en una columna bajo carga de gravedad. Coméntame, Yamil, ¿cómo es la distribución de fuerzas cortantes de una columna para el caso de cargas de gravedad? ¿Es constante? ¿Es lineal? ¿Es parabólica? ¿Cuál de las tres? La distribución de fuerzas cortantes en la columna para el caso de carga de gravedad. Lineal. Ya, no es lineal, es constante. Correcto, por interno me comentan que es constante y efectivamente es constante porque no existe ninguna carga, ni puntual ni distribuida, que esté aplicada transversal al eje del elemento. Por lo tanto, la distribución de cortantes es constante. La distribución de momentos, como lo ves aquí, es lineal y ya está. Recuerden que la distribución de cortantes obedece a una ley de un grado superior a la distribución de cargas. La ley de momentos obedece a un grado superior de la distribución o del grado de cortantes. Y esta misma distribución de cargas, la forma constante de los cortantes a cargas de gravedad, también se cumple para el caso sísmico. Porque en el caso sísmico, no es que existe una flechita ahí perpendicular al eje del elemento. No se da eso, ¿sí? Entonces, de igual manera, la distribución de cortantes es, para el caso sísmico, es constante. Fíjate, en todo el eje es constante. Para el caso de carga muerta, es constante. Entonces, de hecho, si uno quisiera simplificar un poco, el diseño último podría revisarlo solo en la zona 2, porque las cortantes últimas son las mismas, pero el espaciamiento es más grande, por lo tanto es más crítico. O sea, de hecho, quizás esto no sería necesario, pero lo he hecho porque quiero diferenciar que existen dos zonas de estribaje. Entonces, es para que lo veas. Pero ves, ahí está la respuesta. Y eso de ahí, por ejemplo, o sea, tener el conocimiento de esto proviene de saber o de recordar análisis estructural. Entonces, si tienen la posibilidad de estudiar un poquito nuevamente de análisis estructural, adelante, háganlo porque no importa en qué situación estén, sean estudiantes de pregrado, de posgrado, ingenieros, de verdad, siempre, siempre vale la pena volver a los libros y recordar estas cositas que les sirven muchísimo para dar respuesta a situaciones como esta, que bueno, no es que sea tan especial, o para tomar algunas decisiones, incluso en reuniones de diseño con arquitectos, ingenieros sanitarios, eléctricos, etcétera. También el dominar esas cositas de análisis estructural, de diseño, cosas de ese tipo, nos ayuda a tomar mejores decisiones, incluso en tiempos así medio ajustados. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, entonces eso es todo por hoy. Les agradezco mucho su participación. El día martes vamos a ver, rematar en los primeros 30 o 40 minutos el diseño por capacidad, cumplimiento de requisitos sísmicos, y vamos a empezar el tema bien interesante del diseño de muros. Bastante interesante, donde nuevamente vamos a pasar por las distintas etapas, que son las mismas, ¿ah? Flexocompresión, cortante, capacidad, y una adicional, que es la verificación de necesidad de bordas de confinamiento, ¿sí? Que particularmente es lo que más me gusta. Diseño de placas contempla 3 sesiones, así que vamos ahí a estar viendo, perdón, muros, ¿no? Muros o placas como le decimos en Perú. Vamos a estar viendo ahí muros 3 sesiones más. Así que muchas gracias. Si tienen alguna consulta, saben que tienen mi correo a su disposición. Nos reencontramos el día martes. Buenas noches con todos.